Muy buen día, bienvenidos a esta mañana de sábado, a esta mañana de Amanecer Ganadero que ya estamos compartiendo, mate de por medio, como podemos ver también, hasta las 9 de la mañana por Canal Rural. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. Buen día, Silvito querido. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, mate de por medio. Una mañanita no tan fresca en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos por ahora. Con mucho viento toda la noche, ¿no? Impresionante el viento que hubo Mm, toda la noche. Y ahora no sé qué temperatura, ahora me voy a fijar en el teléfono qué temperatura hay, pero supongo que andará rondando los 8 o 10 grados, una cosa así. Pero está lindo. sí, Bueno, ¿vos andaba cómo por ahí la cosa, amaneciste? ¿eh? Andaba por ahí. ¿Cómo Gracias a Dios, muy amaneciste? bien, Alfredo. Te decía, gracias a Dios, muy bien, aquí, ya bien tempranito, disfrutando como cada sábado de los amigos y de lo que van a empezar a opinar nuestros compañeros de ruta, que son los televidentes, que siempre se suman, que aportan lo suyo. Nos imaginamos ya con mucho frío en La Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires, viento sudoeste que nos traerá más temprano que tarde, según lo que nos comentaba ayer Leo de Benedictis, el frío por estas pampas, ¿no? Sí, vos sabés, me estaba distrayendo porque estoy con Gaby de Néstor Hugo Fuente, que me está pasando algunos precios que yo le decía que no había recibido. Supongo que ya Ujú. los tienen Julito o Javier, y ellos nos pondrán al tanto de los valores que se estuvieron manejando en el remate de Néstor Fuentes. Pero igual me está pasando algunos que ahora los vamos a bichar, porque después uno de los temitas que me quería meter con vos cuando vos lo decidas, porque la verdad que la mañana es nuestra, así que la compartimos con los amigos y vamos a tener un día muy lindo, si Dios quiere, en cuanto a invitados y en cuanto a información. Pero uno de los temas que quería tocar con vos era el tema de los vientres, porque estoy haciendo un par de números, nada del otro mundo. Pero estuve haciendo un par de números con el tema de los vientres y me entretuve ayer un rato y la verdad que lindo, interesante. Pero bueno, nos está copando el tema político, ¿no, Silvito? La verdad que lo que estamos viviendo por estas horas, inédito, insólito, insospechado, no sé, todos los que te ocurran están por ahí, ¿no? Sí, te referís concretamente a lo que nos sorprendió a algunos, no a todos, la decisión del presidente Alberto Fernández. Él la expresó con el tema Vicentín, que todavía sigue replicando en la opinión de todos los actores sociales, políticos, económicos de la Argentina, más allá de su vinculación con el sector agroindustrial, ¿no? Es Ayer como te pegarle vi un con tiro a la futura inversión Carlitos, privada. ayer te vi con Carlitos Echepare, excelente, ¿no? El análisis que estuvieron haciendo y todo lo que aportó Carlos. Y bueno, se van descubriendo montones de cosas. Lo que pasa que uno se queda rascando la cabeza y decís, ¿de cuántas cosas no nos vamos a enterar, ¿no? ¿De cuántas cosas nos han esquivado a los argentinos durante todos estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a saber nosotros, confiemos en que la justicia actúe. El tema es que a cada rato te digan una cosa distinta u opuesta, preocupa, ¿no? Sinceramente preocupa y mucho porque de ratos te dicen no va a ser intervenida, sí va a ser intervenida, no va a ser expropiada, sí va a ser expropiada. Y entonces todo el ambiente político de nuestro país se está sacudiendo y lo toma con los pies cruzados a toda la oposición, la toma a toda la oposición, ¿no? Y además toma, creo que así medio distraído, aparte de todo el arco político. Aún aquellos que no le habían hecho oposición al gobierno hasta ahora están desorientados porque no saben realmente qué es lo que quieren hacer. Y a esta altura del partido creo que es muy importante saber hacia dónde apunta el gobierno, porque hacia el mundo las señales son muy malas, pésimas son. Si yo estoy mirando desde cualquier país del mundo a la Argentina, lo último que se me ocurriría hacer en este país es invertir. Lo último. Lo pondría al final de todo. Algunos especuladores pueden llegar a decir qué lindo país para invertir, che. Vos fíjate que hace 6 meses la moneda estaba a 60 pesos con relación al dólar y en este momento está a 120. ¿No estará bueno para ganarse unos mangos timbeando ahí? Pero lo que nunca sabes es si en este país llegas a poner 10 pesos y los vas a poder retirar. O si cuando retirás, retirás monedas, ¿no?
Así que para los inversores este país es otra que una timba, otra que una timba. Claro, tenés contactos, seguramente si estás en el mundo tenés contactos a lo mejor y más o menos te pueden orientar qué es lo que va a hacer, porque este gobierno, como todos los gobiernos argentinos, lo que buscan son socios en el mundo, ¿no? Y van viendo qué negocios se pueden armar, no qué soluciones voy a encontrar para el país, sino qué negocios se pueden armar. Y esto, lógicamente, a algunos les da pista. Pero muchos en el mundo han creído en este país y así no fue, ¿no? No sé, Silvito, ¿qué opinas de esto? Sí, yo decía recién que esto, lo de la decisión del presidente, que lo anunció de manera pública esta semana, es pegarle un tiro de lleno a la futura inversión. Por supuesto que aquellos que han invertido a lo largo de estos últimos años en la Argentina con capitales que vienen de afuera han cobrado vía judicial, con juicios que se desarrollaron fuera del país, han cobrado mucho más de lo que se suponía iban a cobrar. El tema es que vos hablaste acá de una cuestión fundamental. La justicia tendrá que asumir el rol protagónico en este tema. El problema es que en la Argentina, en los últimos tiempos, no somos muy apegados a respetar la Constitución Nacional, ¿no? Esto de la división de poderes. Generalmente el Poder Ejecutivo se lleva puesto con sus decisiones a cualquier tipo de intervención judicial, porque en definitiva esta no es una defensa para Vicentín, que ha hecho una pésima gestión de su empresa y que ha llegado donde ha llegado justamente por los males manejos empresarios, pero acá está concursada la empresa y la justicia ya está actuando. Habrá que ver qué es lo que pasa de ahora en más, enmarcándonos desde el punto de vista jurídico cómo se desarrollan los acontecimientos, porque hasta políticamente la situación le jugó una muy mala pasada, lo ha dejado expuesto esta decisión al propio presidente. Y para entender esto que yo estoy comentando ahora, basta con revisar cuáles fueron las repercusiones políticas que se dieron internamente dentro del peronismo en las últimas horas, con Eduardo Dualde, que lo dejó muy expuesto al presidente Alberto Fernández cuando dijo, entre otras cosas, bueno, fue un error, yo lo conozco, Alberto es muy inteligente, va a saber retroceder, volver sobre sus pasos para modificar esta situación en la que ha caído de manera confusa. Esto no es otra cosa que dejar expuesto al presidente en función de una decisión política que pareció por lo menos apurada para su anuncio, que pareció sin un análisis profundo, sin sustento jurídico. Por eso, idas y vueltas para tratar de resolver en definitiva algo que no se explica desde la soberanía alimentaria. Aquellos que quieren explicar esta expropiación como una cuestión de soberanía alimentaria para la Argentina están mintiéndose a sí mismos y le quieren mentir al resto, obviamente, porque el alto porcentaje de Vicentín de lo que produce generalmente se exporta y tiene que ver justamente con la alimentación de animales concretamente, ¿no? El grueso de lo que exporta Vicentín es para alimentar, entre otras cosas, la producción de cerdo, por lo menos hasta hace algunos años, de China básicamente. Por lo tanto, hablar de soberanía alimentaria con esta potencial expropiación, después habrá que ver qué pasa en materia legislativa en el Congreso, es mentirnos a nosotros mismos. Vicentín, desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, nada o muy poquito le podrá aportar al ciudadano de a pie en la Argentina. Parece ser una intención mucho más política en este caso, que tiene que ver con eso, que con la cuestión social. Lo que ocurre, Silvito, ayer estuve prestando muchísima atención. Me encantó la charla que tuvieron con Carlos, ayer y ayer, ¿no? Hablando de todo lo que estaba pasando. Y creo que lo más importante que aportó Carlos fueron sus caras, sus gestos. Porque a cada pregunta tuya o a cada observación tuya, Carlos respondía con un gesto o con la cabeza, que sí o que no. Y me parece que eso hablaba mucho más de todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Evidentemente acá hay una maniobra gigantesca para intentar disimular lo que se hizo pésimamente a lo largo de todos estos años. Pero a mí me gustaría ver cómo pega esto, porque es un poco como pegó
esta pandemia sobre el campo, cómo le está pegando esta pandemia a toda la actividad del campo y cómo le está pegando el tema Vicentín a toda la actividad del campo. Me parece que va a haber un antes y un después. De ninguna manera nosotros podemos llegar a creer de que cuando pase el coronavirus o esta historia de la cuarentena, seguramente el campo va a seguir trabajando de la misma manera. Ni loco. Acá hay averiados, acá hay mucha gente herida, acá es un barajar y dar de nuevo. Si empezamos por lo que decíamos el otro día, que hay producciones que han cambiado de rumbo, que se ha recalculado, como diría la operadora del GPS, que muchísima gente iba a vender a tal lugar y en tal provincia y que de golpe tuvo que cambiar todo porque esa provincia no se puede entrar, me parece que es un... Acá hay muchísima gente que no se está dando cuenta que han perdido clientes y que no los van a recuperar nunca más. Porque una vez que se armaron algunos negocios, muchos no vuelven para atrás. Productores, como lo decía yo ayer, productores de la provincia de Buenos Aires que vendían en La Pampa, olvídate, muchos no van a querer hacerlo, porque hubo, como ayer alguien lo describió muy bien, el emperador Silioto, que decidió que a su provincia no se podía entrar. No se dio cuenta que se estaba pegando un tiro en los pies. No se dio cuenta que le estaba escupiendo su propio asado a los productores pampeanos. Todavía no se avivó, todavía no hubo nadie que le dijera a la gobernación de La Pampa que se están equivocando fiero y que están por, entre comillas, cuidar la salud de sus coprovincianos, que es una enorme mentira, porque eso no se lo cree nadie. ¿Puede ser en serio que desaprovechen oportunidades únicas o la ridiculez, la estupidez, para decirlo bien concretamente, del intendente de 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, que si no tenés todos tus impuestos al día, no podés sacar guías para comercializar la hacienda? ¿Se habrá dado cuenta? ¿Alguien le habrá avisado al intendente de 25 de mayo que más de un productor no va a pagar sus deudas, entre ellas las impositivas, porque no pudo vender su producción que tenía programado? ¿Alguien le habrá avisado a la gente de Santiago del Estero que que se van a perder unos cuantos clientes a partir de ahora porque las producciones no pueden llegar a la provincia, porque el gobernador Zamora decidió que no se entra a su provincia para cuidar la salud ¿En serio creen que es así la cosa? ¿En serio se debe manejar así? Desoyendo la palabra del mismísimo presidente de la Nación, como lo dijimos tantas veces acá, que de entrada dijo a cuidar la alimentación, los alimentos de los argentinos. Por favor, hay un decreto con artículos específicamente para ese tema de la libre circulación de las mercaderías. ¿Alguien habrá hablado de todo esto, Silvio? ¿O de la cárcel impuesta a quienes entran a algunas provincias y los encierran en hoteles para que no salgan hasta tanto no cumplan con una cuarentena obligatoria que decidieron de noche y solitos el intendente o el comisario del pueblo, como ha ocurrido en tantos lugares donde nos han contado? Estamos todos locos. Nadie le va a poner un límite a él. Cuando desaparezca la cuarentena, ¿no se dieron cuenta que, como decía hace un rato, se pegaron un tiro en los pies, señores dirigentes, señores funcionarios de las gobernaciones y de los municipios? Una demencia total, un egoísmo. Y no me vengan con la estupidez de la solidaridad, porque ya no me la creo más. Y no me vengan con que todos los argentinos son generosos, porque ya no me la creo más. Se terminó esta historieta. Yo creo que tenemos que sacarnos la careta y de una vez por todas decir quiénes somos y qué estamos haciendo. Porque cuando llegue el momento, las próximas elecciones el año que viene, a más de uno de estos señores los quiero ver. ¿De qué se van a disfrazar? Me decían ayer, no, hay mucha gente, habitantes de la provincia de La Pampa que están apoyando al gobernador. No tienen ni idea de lo que están haciendo apoyándolo en estas ideas, creyendo que en serio por salvar a lo mejor la vida de alguien. Eso es también bastante discutible, porque no creo que un camionero ande desparramando virus porque entra en una provincia. Pero bueno, no se dan una idea del desastre que le van a hacer
cuando muchísimos habitantes de este país no paguen sus impuestos? Y hay un tema que va más allá de algunas decisiones muy discutibles, que son producto a veces de lo irracional por parte de algunos gobernadores o intendentes, a lo largo de toda la Argentina, no dentro de una provincia en particular, porque la verdad que nos llegan mensajes permanentemente de todos lados con decisiones que son irracionales, ¿no? El tema es lo que ya está pasando con lo de la pandemia, más allá de que nosotros estemos involucrados con la actividad agroindustrial que produce alimentos y que es una actividad que tiene sus privilegios porque pudo seguir trabajando más allá de la cuarentena en toda la Argentina, está claro que se empiezan a notar justamente los coletazos de una crisis económico, social, que se sigue atravesando con mucha dificultad y que teniendo en cuenta que la pandemia todavía no terminó y no sabemos cuál va a ser el desarrollo y el fin de la misma, por lo tanto, tampoco las decisiones políticas en torno de ella, con una cuarentena que inclusive puede volver para atrás y volverse más rígida en algunos ámbitos, esto desnuda justamente las enormes dificultades, mochilas cada vez más pesadas sobre las espaldas de los consumidores, que ya empiezan a pasar factura de lo que está ocurriendo. Esto no es gratuito. Y teniendo en cuenta que cuando uno empieza a leer qué es lo que está pasando con el empleo privado, que es el que genera desde la producción la posibilidad de dinamizar la economía, se habla de 900.000 empleos menos en este momento. Esto se puede agravar en tanto y en cuanto la situación sanitaria no se resuelva y no haya medidas que sean distintas a las que venimos observando desde lo político para cambiar algunas cuestiones en algunos lugares donde se podría empezar a hacer una apertura un poco más progresiva. Estamos viendo que las consecuencias económicas van a ser todavía mucho más graves. Y más allá de que la actividad produzca alimentos, está claro que ya algunos actores vinculados a la demanda, a la compra y venta justamente de algunos productos vinculados con el eslabón final del consumo, están denunciando ciertas dificultades para colocar los productos. ¿De qué manera se advierte esto? Yo creo que es clave lo que está pasando con la venta de la hacienda gorda, esa que va con destino a faena y que se vuelca fundamentalmente en el consumo interno, teniendo en cuenta que la exportación, salvo China, que paga cada vez menos, está aletargada. Por lo tanto, el grueso, y como históricamente lo fue, de lo que se produce, va con destino de un consumo interno muy pero muy golpeado. De hecho, cuando vos analizás lo que le pasa al novillo en el mercado de Liniers en su relación histórica, tenés que hablar de una caída del 4 al 5% con respecto al cierre de mayo y una caída del orden del 4% de lo que dejaba en los primeros días de enero de este año. Es decir, la secuencia que muestra una referencia vital de este negocio marca un descenso del 4%. Por otro lado, tenés una economía endeble como es la de la Argentina, que ya venía muy golpeada por la administración anterior y que con la pandemia se resintió mucho más. Esto se traduce en la devaluación de nuestra moneda y obviamente aquellos que están en la actividad y que históricamente invierten más allá de las cuestiones políticas y económicas, lo siguen haciendo y ven, entre otras cosas, vos hablabas de eso, en la invernada y en el vientre, cuestiones de reserva de valor. El ternero, si vos agarrás el promedio del Rosgan, esta semana pudimos ver un remate del Rosgan más, que está en un promedio de 125 pesos el macho, muestra una evolución anual del 25%. Cuando el producto final, cuando lo que genera ese ternero, cuando termina su ciclo productivo, cae un 4%. Estamos hablando en principio de reserva de valor, de buen horizonte para la actividad, porque más allá del presente están los que invierten, que son muchos y quizás más de lo que lo venían haciendo, porque ven quizá en el futuro una mejor alternativa. La respuesta no la tenemos, tampoco está en el mundo, porque recién lentamente hay un poquito de mayor demanda de aquellos países que nos compran calidad, como la Unión Europea, que lleva algo de Hilton ahora otra vez, que recupera precios, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo va a terminar todo esto y cuando termine todo esto, cómo vamos a quedar nosotros, porque además seguimos dependiendo básicamente del consumo interno.
Sí, me parece que ese va a ser el mejor reflejo, Silvito. Los productores, aquellos que dicen, no, mirá, hay que cuidarnos, qué sé yo, cuántas cosas, me parece fantástico. Quédate en casa, me parece espectacular, pero ¿hasta cuándo nos tenemos que quedar en casa? ¿Hasta cuándo esta irracionalidad de que un camionero no pueda transportar la hacienda de una provincia a la otra? No, no puedes entrar. Si entras a la provincia te tenés que quedar en cuarentena en mi provincia. Qué locura es esto, ¿no? Qué locura es esto. O que te tiren agua como ya lo vimos sobre las ruedas de tu vehículo, agua pura, ¿eh? Gente que ha tomado, que lo han mostrado en las imágenes de la televisión, lo veíamos, ha tomado el agua que sale de alguna de esas cañerías porque no tienen absolutamente ningún desinfectante ni nada que se le parezca. O sea, pasamos del cuidado extremo a la estupidez en un ratito nada más. Y esto viene para largo, viene porque ahora siguen amenazando. Claro, lo que sucede es que detrás de este terror, de este miedo que nos han impuesto, con parte con razón, porque en realidad en vez de apelar al miedo, ¿por qué no apelamos a la cordura? ¿Por qué no, en vez de amenazar a los viejitos con que no, porque resulta que vos tenés más de 60, ¿por qué no le decimos, mira, yo te voy a explicar, si vos te cuidás, si vos te tratás de hacer esto, aquello y lo demás, si cumplís con los protocolos y las posibilidades de que te agarres son menores? Porque con ese criterio, si uno que viviera, pudiera vivir encerrado y salvarse de todas las enfermedades, y yo me salvaría de todo, del cáncer, del infarto, de la hemiplegia, de todo lo demás. ¿Cuál es el problema? Si la cosa pasa solo por quedarse encerrado. Porque muchísima gente va a terminar seriamente averiada psicológicamente. Hoy, sin duda alguna, los que más laburo deben estar teniendo por estas horas son los psicólogos y los psiquiatras. Por supuesto, los abogados y los periodistas, ni les cuento. Pero visto desde el punto de vista sanitario, me parece que tenemos que mirar lo que viene mañana. Que no nos sorprenda a todos aquellos que son tan fervientes defensores de en mi provincia no entrás, que no se sorprenda cuando tengan que vender el novillo a 60 centavos, a 60 pesos. Que no se sorprendan, que sepan cómo vino la mano. Hay cosas que se pueden evitar, hay cosas que no. Si vamos a mirar solamente lo que pasó, lo que está pasando en Brasil y estamos en el horno, pero entre el negro y el blanco hay otra cosa, ¿no? Algunos le dicen gris. Bueno, tratemos de ver qué posibilidades hay, qué otras alternativas tengo entre el suicidio y quedarme encerrado en casa. Algo debe haber, ¿no? Me parece. Pero bueno, Silvito, si vos querés, ¿por qué vamos a tener un bailoteo medio grande? Tenemos ya varios mensajes que están un poco atados a esto que estamos comentando nosotros. Si vos te parece, no sé, vos decinos cómo andamos con los tiempos y demás, como para ir aportando algunos de estos mensajes que, reitero, tienen que ver con todo esto que estamos comentando, porque se empiezan a escuchar algunas voces. Sinceramente, te lo digo sinceramente, no un afán de crítica, no un afán de... Me encantaría escuchar un poquito más de los fervientes admiradores de este modelo, de los opositores y sobre todo de las entidades del campo. Me gustaría escuchar un poquito más. Me gustaría verlos un poquitito más. Me gustaría, es cierto, hay algunas comunicaciones de entidades rurales y demás que se están manifestando, pero me da la impresión que tienen que ver más con lo que pasa con Vicentín que con lo que pasa con el post-coronavirus. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar el día de mañana? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿O porque no tenemos idea cómo viene la mano y cuándo termina este Vía Crucis? Es que no estamos haciendo absolutamente nada. Me preocupa enormemente. Nos estamos dejando llevar por este mediano bienestar que tiene que ver con invernada de 120 y 130 pesos, o con vaquillonas o vacas que siguen subiendo algunos valores. Me parece que por ahí nos estamos dejando llevar por ese dulce y no nos estamos dando cuenta lo que viene. No sé. Vos decime, Silvito, cómo andamos de Si tiempo. querés, Alfredo, si querés, Alfredo, abro el fuego con un mensaje de un productor que además es empresario, más allá de ser productor, es empresario en dos puntas entonces, para empezar a abrir el juego y escuchar todas las opiniones, porque si algo nos ha fortalecido en todos estos años que compartimos con este privilegio que es la pantalla de Canal Rural, que nos permite abrirnos a todo el país, de llegar a toda América Latina, es justamente el peso que tiene la opinión de todos nuestros amigos
que hacen grande, que engrandecen también la pantalla de Canal Rural. Y me refiero en este caso puntual, abrimos con él, con Eduardo Macera, que escribe muy tempranito, y dice: buen día, me estoy dando cuenta que el único motivo por el que volvieron es para arrasar con lo poco que queda. El exprópiese de Chávez empieza a ser cierto. La pandemia fue una hermosa oportunidad para ir por la justicia, cerrándola para beneficio propio, encerrándonos para empobrecernos y dominarnos con dádivas y enfrentando empleados y empleadores que deben soportar 80 días de nada y además la enseñanza de quedarse en casa. Qué imbécil me hace sentir, escuché a mi abuelo y creí en sus enseñanzas. Trabajá, andá derecho, que seguro triunfás. El mensaje de Eduardo Macera, que es uno de los tantos que ya estamos recibiendo. Si querés, con uno tuyo nos vamos a la primera pausa después de la apertura de Amanecer Ganadero para empezar a desarrollar toda la información que tenemos, Alfredo. Tal vez un pequeño aportecito nada más que me sirvió para mis 71 años de vida, porque lo hice en carne y me parece que está bueno. Yo compartí varias veces esta frase que a mí me gustó mucho. El último cartucho que hay que disparar es la palabra. Vos escuchá las frases de nuestros dirigentes y sobre todo las frases de los funcionarios de turno. Vos escuchala. Cuando vos escuchás que alguien te dice: che, yo soy bueno, yo soy bueno, presta atención. Si vos sos bueno, no necesitas decirlo. Si vos sos bueno, no necesitas decirlo. No, porque nosotros... Presta atención a las frases. Eso ayuda muchísimo. El que te lo está diciendo y remarcando tanto, el que tiene necesidad de decir que es un buen tipo o una buena tipa o una, perdón, señoras, o una buena mujer, actúa. Cerrá el pico y actúa. Cuando vos necesitas muchas horas de pantalla para decir las cosas, cuando vos necesitas decir yo soy el que manda, presta mucha atención. Leo el primer mensaje. Dice Ariel González de Alejandra, provincia de Santa Fe. Vicentini y el gobierno de turno hacen referencia, y hoy más que nunca, creo, tiene vigencia, siglo XX Cambalache, dice. Vivimos revolcados en un merengue. Como vos dijiste, Silvio, si me permitís, mandamos a la pausa y volvemos en un ratito. Esto es Amanecer Ganadero. En un rato van a estar compartiendo con nosotros el doctor Jorge Torelli y el ingeniero Luis Villa, dos valorazos en lo que tiene que ver con nuestro sector. Vamos a estar compartiendo con ellos este momento, este día a día tan complicadito, ¿no? Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Seguimos compartiendo, Alfredo, esta mañana de Amanecer Ganadero. Estamos hasta las 9, como cada sábado, por la pantalla de Canal Rural. Llueven los mensajes. Hoy me parece que va a ser un día de esos donde el principal protagonista van a ser nuestros amigos, una vez más, Alfredito. Si te parece, Sí, antes de los señor. mensajes y antes de incorporar también a Julio Butet, vamos a revisar rápidamente en números, con placas, lo que dejó comercialmente esta semana en algunos mercados, empezando por Liniers, que con una oferta de características moderada e inferior a la de la semana pasada, cayó un 10% la entrada. Tuvimos otra vez una demanda con una postura muy selectiva. 10% bajo la oferta, se trabajó con 26.465 animales. El novillo levantó un poquito ayer, quedó en 86 pesos con 46. De todas formas, con respecto al viernes de la semana pasada, mostró una baja superior al 1,5%. El volumen de todo lo negociado en 74,80 bajó un 0,5%. Y en los promedios, en la próxima placa, la que ya estamos viendo en pantalla, mostramos a un novillo que en 85 pesos deja una baja del 1,2% y que el promedio de todo lo negociado
queda empatado con respecto a la semana anterior. La distribución de la oferta muestra algunos datos interesantes. Crecimiento de la oferta de novillo. Del 9% salta al 13%. Crece mucho la oferta de novillo en esta última semana. Novillito, 19%. También sube la oferta de este producto, que empata el registro de vaquillonas, y lo que cae es la vaca, que sigue dominando el escenario comercial, pero que del 50% cae al 44%. Los toros, 4% del total. Y ahora viene un dolor de cabeza en pantalla, que es el mercado del cerdo. 54 pesos con 30 el capón sin tipificar. Volvió a caer. 55,90, 56 pesos el tipificado. Se vendieron 80.000 cabezas. 38,15 la chancha, 1.300 vendidas. En este aspecto, y antes de darle la bienvenida a Julito Butet, tenemos que decir que esta semana fue la semana del cerdo y que hubo mucha venta, sirvió para limpiar el stock de carne de cerdo en carnicerías y en supermercados. ¿Qué supone esto? A precios muy bajos, por debajo de los 150 pesos el kilo, aquel que lo pudo aprovechar hizo una muy buena compra esta semana. Esto supone que a partir de la semana que viene, y ya me decían algunos operadores, se empezó a notar, haya una mayor demanda por el capón, que venía muy aletargado. Si esto ocurre, probablemente se frene por lo menos la baja, que ya registra 8 semanas consecutivas para el precio del capón, poniendo en situación crítica a muchos productores, teniendo en cuenta que el costo producido, poco más, poco menos, en promedio, está en los 65 pesos. Estábamos hablando que se están convalidando alrededor de 56 pesos en esta última semana. Un abismo para aquellos que, dando de comer al capón, están perdiendo mucha plata. Le damos Silvito, la bienvenida, si te parece, Alfredo, a Julito Butet. sí, Silvito, bueno, le decimos buen día, Julito querido, ahora le comparto algo a ustedes dos que tiene que ver con esto del cerdo. Julito, ¿cómo te va? Buen día. Alfredo, buen día Silvio, ¿cómo están muchachos? Bien, ¿saben qué Muy bien, pensaba? Julito. Me acordaba de mi verdulero. El verdulero de acá a la vuelta de casa, vos le llevás un kilo de uvas que vale 220 pesos y si le llevás el kilo de uvas te regalan un kilo de cerdo. ¿Sabías vos? Qué bárbaro. Qué impresionante, impresionante. No, no podés creer que el cerdo valga lo que vale, realmente. Y después le piden a la gente Che, que produzca en este país. y, y encima está caro el cerdo, ¿eh? En la carnicería no lo están regalando, ni mucho menos, ¿eh? Sí, Los nadie se cortes enteró. acompañan Andá mucho lo que está pasando con el precio del vacuno siempre. Andá a decir solo los productores. Qué bárbaro. Bueno, Julito, no sabes cómo te estamos esperando. Para Silvio y para mí era un drama Bueno, arrancar esta mañana y no verte. Un drama. bueno, acá estoy compartiendo el mate y todo, muchachos. Bueno, en principio contarles un poquito antes de ir a ver los promedios que dejó esta semana, que otra vez evolucionan, ¿eh? Otra vez hay mejoras. Ya los 120 que nos sorprendían para el ternero de 180 a 200 kilos, en promedio están para los de 200 a 230. El de 180 a 200 superó esos 120 pesos y la evolución parece que no tiene límite, ¿no? Primero contarles, habíamos hablado hasta el remate del Rosgan, que se terminó de concretar el jueves y estuvo muy firme, y se consolidaron los precios que habíamos visto el día miércoles, también con una fuerte evolución en las hembras, y hubo también valores destacados en los vientres. Pero ayer también vendió la firma Colombo y Magliano, hubo remate de los amigos de la firma Néstor Hugo Fuentes también, y estos remates acompañaron esa tendencia que habíamos visto en un principio en el Rosgam. Al principio de semana algunos remates del norte nos habían sorprendido con valores por debajo de los promedios. Tenemos que recordar que en el norte está habiendo muchas complicaciones por el estado de los campos, sobre todo en Formosa y Chaco. Ahí realmente la seca complica y mucho y entonces el destino para esas haciendas que se venden está complicado y eso se ve reflejado en los precios. Pero para la invernada, en todo lo que es el centro del país, realmente se están manejando otros precios y vuelve a haber una diferencia que veíamos hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando empezaba la ganadería en el norte y la calidad no era la que es hoy? Que decíamos, bueno, lo que pasa, que claro, ahí en la cruz, en el norte, es otra cosa.
y así algunos pesos menos. Bueno, por primera vez, pero exclusivamente por esta situación, no por la calidad, estamos empezando a ver otra vez una diferencia porque después durante los últimos años veíamos siempre valores muy parejos entre el centro y el norte del país. Eh, Otra cosita más que les quería comentar y destacar antes de repasar los promedios que vamos a ver es que, como siempre decimos, y nos vamos a cansar de decir esto, no todo el ternero vale lo mismo. No todo el ternero vale lo mismo. Para obtener valores dentro de los promedios y para arriba de los que les vamos a mostrar ahora, hay que tener una tropa entre muy buena y especial. La hacienda tiene que ser de calidad, tiene que poderse ofrecer el plazo de 30 y 60 días, que es habitual para la invernada. Tiene que ser una tropa de cierta cantidad de animales, tienen que ser parejos esos animales, porque si no, lo más probable es que esté por debajo de esos promedios. Y les quiero recordar que para conformar estos promedios que vemos ahora, y si querés digo ya anda ponchando la plaquita de machos, hay machos desde 100 pesos en las tres primeras categorías que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, es para tener en cuenta eso también, porque cuando vemos los precios, por lo general nos entusiasmamos y decimos el máximo. Hubo hasta 140, hubo hasta 135, pero bueno, ese no es el promedio y por supuesto no son los valores que nos permiten conformar este promedio si uno dice que para el liviano tiene 127 y hubo máximo de que superaron los 135 pesos hasta 140 pesos por algunos lotes muy puntuales. Bueno, también tenemos que decir que hay desde los 100 pesos terneros en las tres primeras categorías de machos, que son lotes más chiquitos, regulares, cuando vos ves el lote es desparejo, bueno, eso también está en el mercado, y más ahora que estamos ya en la mitad de la zafra, porque no todo es ternero cabeza, ¿no? En este momento. Bueno, les comento entonces los precios, muchachos. Vamos a ir repasando. Tenemos ahí los machos, que yo los tengo por acá. El ternero hasta 160 kilos, 127 de promedio. El de 160 a 180, 125. El de 180 a 200, 122. El de 200 a 230, 120. El de 230 a 260, 115. Y las categorías más pesaditas se mantienen sin cambios en 100 para el de 260 a 300. Igual miren qué promedio, para el novillito de 260 a 300 kilos. Y para los demás de 300 kilos hay algún leve quebranto. Lo estábamos dando en 88 y ahora nos da 87 este promedio, pero recuerden que de más de 300 kilos tiene promediado también animales que llegan hasta los 400, ¿sí? Entonces por eso este renglón a veces nos genera ahí alguna cierta variable en contra del resto de los valores porque acumula 100 kilos, ¿no? O un poquito más incluso, solamente en un renglón. Vamos a las hembras. En las hembras también una evolución que continúa en los precios, no va copiando lo que pasa con el macho. Fíjese que para la hembra que subió la semana pasada y había alcanzado los 116, 115, 116, se queda sin cambios ahí los 115, de todas maneras con muchos lotes por encima de 120 pesos, ya, para la ternera más livianita. Me resulta muy difícil pensar que se pueda sostener en este precio la semana que viene el promedio de las más livianas. La ternera de 150 a 190, 110 de promedio, de 190 a 210, 105, de 210 a 250, 100 pesos, de 250 a 398, y en la misma situación el último renglón, con una vaquillona más pesadita, promedia 85. Y atención con el vientre, porque por fin los promedios del vientre llegan a valores de 50.000 pesos, tanto en vaquillonas como en vacas. Ya podemos dar para una vaquillona con garantía de preñez nueva, también con las condiciones buenas, sabemos, ¿no? Lo venimos diciendo siempre. Y una vaca con garantía de preñez nueva, el promedio ya lo vamos ubicando en los 50.000 pesos y la tendencia sigue firme, sigue en alta. La vaca usada y medio uso con garantía de preñez en 36.000 pesos de promedio, la vaca nueva con cría 26.000, ha habido lotes hasta en 30.000 de vaca nueva con cría, lo que pisa, y la vaca usada con cría 22.000 pesos, usadas y medio uso, 22.000 pesos, lo que pisa. Mercado firme, muchachos, de invernada, con muchísimos remates que vienen acompañando esta tendencia. Pensamos que en el comienzo de la semana podía torcerse esa tendencia alcista por estos remates que habíamos visto en el norte, que habían estado un poquitito más complicados que el resto, pero obedecía exclusivamente a esta cuestión climática y la verdad es que sigue muy firme el negocio y seguimos viendo
hasta el último remate que vimos ayer, una evolución en todos los valores. Julito, Impecable, Julito, gracias como siempre, ¿eh? ¿Me permitís un segundito? No te vayas. Un Por segundito que tiene que ver con supuesto. el tema de los precios de la vaca. Porque me quedé, yo le decía a Silvito que me quedé haciendo algunos números. Hoy recibí el informe de Néstor Fuente, a través de Gaby, Ujú. que me mandaba que se habían vendido vaquillonas preñadas a 40 hasta 41.000 y pico, 41.600, una cosa así. Sí, O sí, sí, sí. sea, ahí el abanico es enorme. Te encontrás con quien vende vaquillonas a 35.000 pesos y te encontrás con promedios de 50.000. Quiere decir que hay quien han vendido a 60 y a 60 y pico. El abanico es Sí. enorme. Pero ameritaba Mira, esto los una pequeñísima extremos, red. Alfredo, Sí, los sí. extremos, yo los tengo acá anotados. A ver, Tengo desde 38.000 y hasta 61.000 pesos. Los abajo de extremos. 38 no. Va abajo de 38.000 no tengo, yo promediadas, por lo Bueno, menos. En vaquillona sí, con sí. garantía de premio. ¿Hasta dijiste? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué precio dijiste, Julito? ¿38 hasta dónde? No me estás escuchando. No. Se quedó clavado, me Bueno, parece, Julio, ¿eh? se quedó clavado, sí, evidentemente perdió el audio Mm. ahí. Yo, ¿sabes por qué Silvito hacía esta pequeñísima reflexión? Porque a mí lo de la vaquillona o lo de la vaca del primer servicio, todo ese, del segundo servicio y todas esas cosas me interesa mucho. Hace 2 años vos comprabas una vaquillona preñada a 12.000 pesos, más o menos. Podías comprarla a 10 o podías comprarla a 15, pero 12.000 pesos era un valor más o menos promedio. Hace un año, 20. Ahora 45 y Julito está hablando de 50.000 de promedio. Quiere decir que en pesos, que es la moneda que prácticamente ya no usamos en la Argentina, porque la usamos de puro grupo nomás, pues estamos todos apuntando al dólar a ver quién puede tener el dólar o no, en pesos esto subió algo así como casi un 300% en 2 años, 275% promedio de las vaquillonas, en pesos. En dólares bajó un 40%. Bajó un 40%. Y si te pones a mirar, hace 10 años vos vendías una vaquillona a $1.000. Hoy, si la llegás a vender por esas cosas de la vida a $400, salía a festejar. Te das cuenta lo que pasó, ¿no? En el país, porque hay algunos Pero que una reflexión seguimos con haciendo. respecto a esto, Alfredo. Sí, Me permito yo una reflexión que es discutible y lo podemos charlar. Me parece que todavía la cuenta no está cerrada, que hay que esperar un poco más. Si vos haces la cuenta esa de peso dólar antes de la pandemia y del cepo instaurado en la Argentina, evidentemente me parece que nos vamos a dar cuenta de que tanto el vientre como el ternero y como el novillo han perseguido lo que pasó con el tipo de cambio en la Argentina. Y esto se da históricamente. Si el productor, me parece, está demostrando mucho interés por el vientre, tanto como por el ternero, lo llaman reserva de valor a esto, saben que la historia generalmente no se equivoca en este sentido y que en algún momento esa misma historia, que se repite cíclicamente en la Argentina, va a poner sí, el valor del correcto. vientre y el valor del ternero y el valor del novillo en términos históricos muy cercanos a los parámetros promedio que tiene la moneda extranjera en este caso. Se El desprende, problema, se ¿sabes cuál es, divorcia de lo que Silvito? pasa con el peso y Tal el cual. problema es que no te dé el tiempo en tu ciclo comercial, Por que no te dé ejemplo, el y el tiempo y que problema, termines ¿sabes haciendo cuál un mal es? negocio. Y el otro problema, ¿sabes cuál es? Que tenés $15. Cuando vos tenés 15 tipos de dólar, entonces ahí viene el otro problema. ¿Cómo hacer Yo estoy comparando hoy con un dólar de 120 o 130 pesos. 120, ponele. Estoy comparando con un dólar de 120. Porque en algún Ujú. momento, por ahí por fines del ciclo Macri, el dólar estaba a 60. Y por ahí cuando eran los Ujú. fines del ciclo de Cristina, el dólar estaba a 16. Entonces yo me voy manejando con esos dólares. Ahora, y sobre todo porque cuando vos vas a pagar productos, tenés un dólar que es el dólar hipotéticamente, el dólar oficial, cuando vas a pagar productos del campo. Y cuando vos vas a comprar un dólar para viajar,
que ya no, en este momento no puede viajar, te enchufan un 30% por sobre el dólar oficial. O sea, yo estoy manejándome con un dólar que es más o menos, hoy a dólar, el dólar de la calle, el dólar de los 120 pesos, hoy vos por 350, 400 dólares te estás comprando una vaquillona preñada. Ese es el precio, ese es el dólar que yo tengo. Ahora, si vos tenés otro dólar, fenómeno. Pero hay un Sí, desbarajuste en este preguntale, momento. Cuando vos digas que esto se preguntale, blanquee, ahí puede ser, claro, ahí puede ser. claro, Bueno, porque pero muchachos, acá se preguntale, explica, sí, perdón, Silvio, acá se explica entonces por esto que vos decís, Alfredo, el ternero reserva de valor, ¿no? La Esta es vaca justamente la reserva valor. explicación. La vaca, el ternero de invernada, que nosotros decimos, uy, mirá, 140 es un dólar, ¿no? Entonces, como siempre, la Hacienda va a terminar en algún momento acompañando la inflación que viene atada al precio del dólar real, es que vemos esto, que el productor no se queda en el peso y se va al ternero. Pero el gran problema de todo esto es que no llegues a comprar, por ejemplo, vos vendés invernada y que no llegues a comprar invernada antes de que acompañe el precio del dólar. Por eso estamos viendo ahora esta evolución en los precios. Y bueno, y de a poquito va a ir llegando en algún momento a ese valor. La cuestión es que se disocie tanto la invernada del gordo que empieces a vender tu gordo y que todavía no haya copiado el precio. Ahí se va a encontrar con un gran problema el productor, ¿no? Por ahora va reponiendo y le alcanza para comprar la misma cantidad de patas. A la mayoría sí les alcanza, pero que no te vaya a pasar que te agarró el precio de la invernada en el valor más alto y todavía no copió el gordo y tuviste que salir a vender el gordo pues ya lo tenés, ¿no? Hay que hacer novillo, muy probable que no le como está pase porque pasando falta un ahora. montón de tiempo, ¿no? Claro, tal cual. Y Nos bueno, aporta un dato interesante para ir a la pausa, me parece, Alberto Weiner, el querido Alberto Weiner, que te manda un saludo, Alfredo, y y que nos que le está viendo, y la mandamos un verdad que nos abrazo pone muy grande. contentos. Dice, vaquillona servicio 15 meses, Angus, coloradas, en González Chávez, 37.000 pesos hace una semana. Gran negocio Ahí tenés, futuro, sin dudas, Qué ¿eh? ahí negocio. tenés. ¡Oh! Impresionante. Andá dividiendo por ciento, ¿cuánto? ¿115 querés ponerle? ¿116 como cerró ayer para nosotros? Anda haciendo la cuentita. ¿Qué te parece? Negocio. Bueno, Bayoquito, ¿querés que hagamos Pausa pausa? breve. Gracias, Julito, ¿eh? Abrazo grande. Chao, muchachos. Abrazo, mi viejo. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Seguimos compartiendo esta mañana de Amanecer Ganadero por la pantalla de Canal Rural. Ya estamos viendo a un querido amigo, el médico veterinario Jorge Torelli, a quien Alfredo podés saludar vos también. Jorgito querido, qué gusto verte. La verdad, increíble. Que tengamos que recurrir a estos artilugios para poder vernos. Qué gana de darte un abrazo. Mirá que hace rato que no nos damos un abrazo, Jorgito. Buen día. ¿Cómo va? Buen- buenos días, Silvio, buenos días, Alfredo, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, digamos. Bueno, un poco guardados con el tema de la cuarentena, pero bueno, ya vendrán épocas mejores. Se cortará esto, Nos esperemos que pronto, dejaste, ¿no? Qué bárbaro. sí, Sí, y nos dejaste espero el que sí. pie, Jorge, para analizar lo de la pandemia a nivel mundial y lo de la cuarentena que está directamente ligado a la pandemia en el ámbito local fundamentalmente. Primero pero vos sos un experto en el negocio de ganados y carnes, ¿qué es lo que estás viendo con respecto a un consumo interno que venía acostumbrándose en los últimos años a consumir menos volumen? Estábamos inclusive hasta en momentos del año pasado por debajo de los 50 kilos per cápita. ¿Qué va a pasar ahora con exportaciones de carne de calidad prácticamente cerradas o aletargadas? ¿Y qué va a empezar a pasar con la demanda china
que lleva mucho del mundo, pero que paga poco. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Lo primero que nos dejó de enseñanza esta pandemia, digamos, es que hay un concepto nuevo en el mundo que es muy importante para tener en cuenta, que es la seguridad alimentaria. Vos fíjate en la importancia que le dio Estados Unidos cuando tuvieron la detención de las plantas de faenamiento de cerdos y faenamiento de bovinos por la pandemia misma, digamos, ¿no? Que llegaron a ponerlo como una cuestión de interés nacional para Estados Unidos, que no es menor, o sea, estaba a la altura de la defensa nacional, digamos, ¿no? Y por otro lado, esto nos ha dejado todo esto y ha dejado un escenario mundial hoy muy raro, muy convulsionado. No podemos tomar por ahí muchas ideas de lo que es el mercado internacional, porque vos me preguntabas de varios mercados, carne de alta calidad, sí, Europa se empezó a mover con precios más bajos, pero Europa ya venía en decaimiento, fue suplantado por Estados Unidos, que lo encontramos, otros cortes, otros dressing, otra forma de prepararlos, y por supuesto el gigante chino que volvió a comprar nuevamente. Bueno, ahora estaba leyendo una noticia preocupante que volvió a haber un rebrote en Beijing, que están estudiándolo probablemente en un mercado grande que hubo, ¿no? Cerraron incluso las escuelas, y están en una situación parecida. Bueno, pero China venía recuperándose en lo que respecta a volúmenes. Lo que sí China presionó a la baja por la sobreoferta que tiene de carne, fundamentalmente de Brasil, que enviaba muchísima carne, duplicaron sus embarques. Esto generó una sobreoferta y por supuesto que los chinos, que son muy hábiles comercialmente, aprovecharon la situación y hicieron una baja de precio de 20% más. O sea, a los precios que se venían hablando de 4.000, 4.200, 4.300, dependiendo del tipo de corte, dependiendo del tipo de producto. Estamos hablando de un producto de más, no de industria, pero sí, como le diríamos, la vaca china, que vamos a decir así, que no es una vaca fusilada, pero es un Ujú. producto medio, digamos. Después hay cortes de alta calidad. Que se venden en China, todavía no es un mercado muy desarrollado para las carnes argentinas. Pero esto tendió a la baja, hoy se están negociando valores de 3.800, ha habido oferta de $3.600, muchos tuvieron que renegociar algunos contratos y tratar de colocar a ese precio, digamos. Pero esto es una situación estacional y es originada por la sobreoferta que tiene en este momento China, digamos, ¿no? O sea, tiene una sobreoferta del lado argentino. Recordad que las exportaciones argentinas en vez de bajar subieron, la faena en la Argentina en vez de bajar subió, la producción de carne en vez de bajar subió, y acá me da pie para la última pregunta que me hiciste, que es el consumo interno. El consumo interno aumentó en el último mes. En teoría estamos en 54 kilos por habitante y por año. Yo creo que en Argentina el consumo interno de carne podrá sufrir los avatares del precio, los avatares de la oferta, pero se va a manejar entre estos valores, entre 55 y 60 kilos históricamente. Se volvió con la apertura parcial en muchos mercados mercados, provincias, perdón, en muchas provincias de la cuarentena, volvieron los asados, se volvió a consumir el asado que estaba poniéndose duro para consumir. De todas maneras, muchas informaciones periodísticas, ustedes habrán visto que dijeron ya el asado no es gracias a la cuarentena, el asado no es el corte preferido de los argentinos. Hace rato que no es el corte preferido de los argentinos. El corte preferido de los argentinos, según las encuestas del Instituto de Promoción de Carne Vacuna que lleva adelante Adrián Bifaretti, ya era la carne para milanesas, digamos, ¿no? Y después venía, en tercer lugar venía el asado, digamos, carne picada y después el asado. Y ahora lo que hizo la cuarentena sí fue invertir. La carne picada fue arriba para cuidar el mango, hacemos un guiso en vez de algo y una milanesa, y después en segundo lugar la milanesa y el asado mantuvo su lugar, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que el consumo interno no va a decaer mucho más, menos de 50 kilos no se va a establecer, y cuando el argentino, ya se sabe, cuando el argentino tiene un peso en el bolsillo, nosotros tenemos un muy fuerte cliente del mercado de ganados y carnes, que es justamente la Argentina, es nuestro principal cliente, y ahí tenemos que cuidarlo mucho también, porque cuando vienen las épocas tristes como ahora, el que te salva de todo o te amortigua los porrazos es justamente el mercado interno. Jorge,
A Sí, mí me gusta hacer las cosas prolijitas, entonces a veces los periodistas no nos damos cuenta que no todo el mundo sabe quién es el que está del otro lado. Entonces, si bien es cierto que yo soy un hombre muy conocido, yo quiero recordar a los amigos, decíamos ahí en el graph, debajo en pantalla, Jorge Torelli, doctor Jorge Torelli, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuno Argentina, motivo por el cual en un ratito vamos a volver a eso. Pero también vos estás desarrollando actividad pública, te han convocado en la provincia de Santa Fe para hacer un aporte y me gustaría que le cuentes a los amigos. Después, si nos da el tiempo y Silvito quiere también, nos ocuparemos un poquitito de eso, pero por lo menos queremos que la gente que te ve en Santa Fe sepa qué es lo que estás haciendo, entre otras actividades de las tantísimas en las que estás metido. sí, en realidad en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna tengo licencia política hasta la asamblea, que es cuando ya cesaba mi mandato, a que debería haber sido el 30 de marzo, pero no fue por la pandemia, digamos, y pasé desde el 11 de diciembre a formar parte del equipo de Daniel Costamaña, que es el ministro de la Producción de Omar Perotti. Soy secretario de Agroalimentos de la provincia, tengo bajo mi responsabilidad eh, la parte del Poder Ejecutivo Provincial, digamos, que se encarga de todas las producciones agropecuarias, vamos a decir así, más algunas agregadas, foresto industrial, minería y suelos, y todas esas cosas que son parte de mi función, digamos, ahora diaria. Bueno, es un aporte que uno quiere hacer cuando estamos llegando a peinar muchas canas. O sea, parecería como que no me fue suficiente con que el pelo se me ponga blanco, sino que quiero perderlo también. Pero bueno, la verdad que es un desafío, una cosa bastante interesante y particularmente yo vengo de la industria frigorífica que siempre venimos a los tumbos, ¿no? Si no son los mercados, es algún problema sanitario, si no es fiebre aftosa, es otra. Bueno, siempre hay un problema. Y con el tema de esto, empiezo en la función pública, pandemia, un lío bárbaro, pero bueno, así estamos. Eso es lo que estamos haciendo, Alfredo, ahora. La verdad que le estamos poniendo todo el empeño, con mucho trabajo por hacer. Hay muchísimo trabajo, particularmente en lo que es agricultura y ganadería. En mi provincia, en Santa Fe, sabemos que tenemos una parte, están muy diferenciadas las zonas. Tenemos un norte provincial que tiene serios problemas que tenemos que encararlo, todo el centro con los bajos submeridionales, hay que hacer un manejo integral del agua, fundamentalmente, manejo digo porque cuando viene la inundación hay que evitar que los campos se inunden, pero cuando se va la inundación hay que evitar que los campos se sequen. Entonces lo que hay que hacer son cosechas de agua o planes de cosecha de agua, o sea, toda una cuestión que recuperaría para Santa Fe, productivamente hablando, 3 millones de hectáreas que hoy por hoy son improductivas y que tenemos una muy baja carga animal y podríamos tener una carga animal mucho más alta. Y bajando un poco tenemos el sur, donde tenemos una concentración muy fuerte de feedlots. Vos sabés que hay muchos feedlots grandes que están aquí en esta zona, en el departamento Casero, departamento General López, departamento Villa Constitución, Rosario, Iriondo, San Martín incluso. Pero bueno, y después tenemos, bueno, también tengo la producción láctea, Alfredo, así que tengo para divertirme, va. Silvio. Y ustedes hicieron ya te aprovecho por lo que acabas de decir, yo iba a apuntar a la valorización del hueso que puede llegar a tener en el futuro de la exportación argentina, pensando en China básicamente, pero te pregunto porque ustedes además elaboraron un protocolo para la industria frigorífica. En Santa Fe esta actividad es muy importante, yo no sé cuánto representa de la faena nacional, pero hay establecimientos de gran envergadura vinculados tanto al consumo interno como a la exportación. Y la verdad que yo no he escuchado, quizá los haya habido, pero yo no sé, casos de COVID-19 en plantas frigoríficas santafesinas. ¿Cómo están manejando este tema, Jorge? Bueno, nosotros cuando la actividad agropecuaria fue, bueno, ese fue uno de nuestros principales trabajos cuando se desató la pandemia, digamos, de mi secretaría y de todo mi equipo, digamos, que somos funcionarios políticos, somos la ingeniera María Eugenia Carrizo, que es subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, Abel Senclusen, que es director de Lechería y Apicultura,
y Rubén Alcaraz, que es director de producciones pecuarias. Bueno, y lo primero que hicimos es que nos abocamos a empezar a escribir los protocolos, pero no solamente de lo que es industria, que sí es cierto, lo hicimos con la valiosa ayuda del consorcio ABC, también tuvimos alguna ayuda de FIFRA, y con ellos elaboramos un protocolo. Recordá que al principio de toda la pandemia hubo un caso testigo en Nelson, frigorífico Friar, que el médico de planta había vuelto del exterior y era positivo a coronavirus, pero gracias a Dios no pasó nada, aplicaron el protocolo de seguridad del Ministerio de Salud y no ocurrió nada porque fue un caso de muy baja exposición. Después de eso no hubo más casos en la provincia de Santa Fe, las plantas frigoríficas están cuidándose muchísimo de todo esto. De hecho, Santa Fe tiene pocos casos gracias a Dios, de coronavirus, incluso pocas muertes. El otro día escuchaba una comparación de que todo el mundo habla de lo bueno que es lo que ha aplicado Uruguay. Bueno, Santa Fe con la misma población de Uruguay, con fronteras más invisibles que Uruguay y con la misma cantidad de población estamos teniendo menor cantidad de casos y menor cantidad de decesos que Uruguay, por ejemplo, ya que lo tomamos como ejemplo. Pero bueno, eh, elaboramos todos los protocolos, Silvio. No te olvides que justo nos agarró la pandemia con la llegada que ahí tuvimos muchísima ayuda de CIAFE y de la Cámara de Industrias Aceiteras, también de Ciara. Fundamentalmente teníamos todo el tema de la cosecha, tanto sea la cosecha, la carga en el campo, la descarga en el acopio, la carga del acopio hasta el puerto y el puerto. Recordad que todo el sistema portuario, todo el clúster portuario de la zona de Rosario, que se extiende de Timbúes hasta Punta Alvear, Arroyo Seco, es uno de los más grandes, es el más grande del mundo, o sea, está por sobre Santos de Brasil o Nueva Orleans en Estados Unidos, digamos, y llegaron a entrar 14.000 camiones por día, o sea, teníamos todo un tema muy importante que gracias a Dios y con la observación de los protocolos de seguridad y con un poco de ayuda extra de las cerealeras y de los puertos, por supuesto, eh, tuvimos un muy buen resultado. De hecho, también bajó el río Paraná, ahí se complicó la carga de los granos, o sea, todo un problema bárbaro. Pero bueno, no hay cosa que no se pueda solucionar. Jorge, cuando te haces cargo de tu tarea en la provincia de Santa Fe, obviamente, sabes que estás en una de las provincias más ricas de la Argentina, potencialmente más ricas de la Argentina, sin lugar a dudas, con un campo impresionante, con aguas dulces, con montones de beneficios que no tienen otras provincias. Pero ¿qué pasa? Es una provincia que yo pienso que en algunos aspectos estaba literalmente abandonada. Provincia donde vos no podías ir por caminos porque estaban destruidos. Rutas con, no sé, eran un pozo con un poquito de asfalto, con muchísimos, pero muchísimos problemas. Y hoy, yo estuve hace no tanto por la provincia de Santa Fe, bueno, se notan algunos pequeños cambios, pero vos seguís recorriendo algunas poblaciones del interior de la provincia y los caminos están en las mismas condiciones intransitables. Estuve en el sur, una de las zonas más ricas de esa provincia, donde una hectárea no debe andar rondando los 12 o 15 mil dólares. ¿Por dónde empezaron? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde apunta la Bueno, provincia? ¿Qué tienen pensado? bueno, por las directivas del gobernador, que incluso él en muchos discursos habló muchísimo de conectividad. Cuando habla de conectividad no solamente nos referimos o se refiere a telefonía celular, sino conectividad física, digámosle, ¿no? Eh, Nos encontramos con una provincia con recursos bastante escasos eh, para poder arrancar y lo que hicimos es, bueno, estamos atrás de un plan muy ambicioso en lo que respecta a caminos rurales, vamos a decirle así, porque recordad que hay muchos que son de órbita municipal, muchos son de órbita provincial y algunas rutas son nacionales. Las rutas nacionales están en marcha, se están acomodando. Las rutas provinciales, Vialidad Provincial, el director provincial de Vialidad, que es Oscar Secchi, un amigo, ha llevado está llevando un trabajo adelante con lo que tiene, digamos, o sea, pero
lo va tratando de ir mejorando. Más que nada, las rutas provinciales asfaltadas estaban un poco complicadas hacia el norte de la provincia. Y después con las rutas digamos, las rutas ya provinciales de tierra o municipales, estamos entrando en un plan pensamos que lo que queremos hacer es, antes de fin de año, hacer una inversión bastante importante con arcas de la provincia para por lo menos ir trabajando sobre, hemos identificado los 100 lugares, 100 kilómetros más complicados y que más importantes son, algunos porque tienen fábrica, otros porque son salida de producción muy importante, otros porque tienen problemas ya endémicos de inundaciones y hay que repararlos. Algunos de esos caminos se pueden, hemos hecho el estudio junto con Vialidad Provincial, los caminos, el Ministerio de Infraestructura en realidad, este, algunos de esos caminos hay que hacerlos completamente nuevos, pero hay algunos que solamente hay que recuperarlos, con lo cual el costo baja bastante, digamos, ¿no? Pero nos apuntamos a tener estos lugares más críticos en la provincia, como vos decías, Alfredo, están muy deteriorados los caminos, a apuntar a eso y tratar de mejorar la calidad de vida, porque si nosotros pretendemos, nuestra bandera de trabajo, digamos, tanto sea del ministerio como las directivas que bajan del gobernador, es fundamentalmente generar arraigo, generar población rural, mantener las escuelas. Entonces tenemos que ir pensando en que si queremos lograr todo esto, y en todos nuestros departamentos tenemos este tipo de inconvenientes, tenemos que mejorar muchísimo la red caminera, digamos. También la empresa provincial de energía está haciendo esfuerzos muy grandes en lo que respecta a electrificación rural. Eso es lo que nosotros pretendemos como base para después decir queremos generar arraigo, porque si vos no generás las condiciones para el arraigo, nadie quiere ir a vivir en forma paupérrima a un Claro. campo, digamos, y por lo tanto no hay tambos, por lo tanto no hay hacienda, solamente agricultura, y hay lugares donde la hacienda bien manejada, la ganadería, digamos, bien manejada, podemos alcanzar unos niveles de productividad muy buenos para nuestra provincia y nuestro país, digamos, ¿no? Tenemos áreas en Santa Fe donde, no sé, pero te puedo decir, por ejemplo, el norte de la provincia, los 3 departamentos del norte, en el centro de la provincia tenemos un promedio de destete del 50%, o sea, muy bajo con respecto, Bajísimo. estamos 14 puntos abajo de la media nacional, o sea, yo sé que provincia de Buenos Aires por ahí tiene mejor destete, las tierras son mejores, las pasturas, la temperatura también, pero tenemos una potencialidad, yo no digo tener 80% de destete en ese lugar, pero sí poder llegar, y hay ejemplos, de poder llegar a tener, por lo menos acercarnos al 70% que vuelve muy rentable cualquier explotación en ese lugar, porque recordad que la tierra es mucho más barata que en otros lugares. El costo de oportunidad es diferente, digamos, el costo de amortización. Nosotros tenemos en el Ministerio de Producción, tenemos centros operativos que son una especie de estaciones experimentales del Ministerio que dependen de mí. Lo que era la estancia de Las Gamas de la Forestal Argentina, hoy se llama Centro Operativo Tito Livio Copa. Tenemos un centro operativo en Tacuarembí. Tenemos dos viveros provinciales, perdón, uno en Santa Felicia, en el norte de la provincia, y otro en Santa Fe. Y bueno, y tenemos un montón de cosas y trabajos. Tenemos un observatorio del suelo en marcha que pretendemos ser una herramienta muy eficaz para todos los productores, fundamentalmente porque es información que va a fluir sobre lo que necesita su suelo, qué se puede cultivar, y esto lo vamos a enganchar con otro gran proyecto del ministro Costamaña, que es el seguro multirriesgo, el tema de seguros rurales, que tiene mucho que ver con las potencialidades que tiene cada uno de los lugares donde yo voy a hacer aseguramiento. A ver, para ser grosero voy a decir, si yo quiero sembrar un campo en los bajos submeridionales y quiero asegurarlo, el que me va a preguntar, y bueno, ¿qué vas a sembrar? Soja. Bueno, no te lo aseguro porque va para el diablo toda la producción, pero si vas a sembrar alguna otra cosa, algodón, por ejemplo, puede llegar a funcionar. Jorge, Sí. te hago una que tiene que ver justamente con la valorización del hueso a partir de la potencial demanda china de los próximos tiempos. ¿Qué puede llegar a significar para el frigorífico y para la producción de carne en la Argentina el hueso concretamente? ¿Cómo vamos a tener que empezar a mirar este aspecto del negocio?
Bueno, particularmente con respecto a lo que es carne con hueso que va a China, fundamentalmente porque hay varias acepciones. Carne con hueso y hueso con carne. Carne con hueso, ya sabemos, son los cortes como el tibón o ese tipo de cortes de muy altísima calidad que se consumen. El tibón sería la costeleta más fina, el bife angosto, con hueso y el lomo del otro lado. En Argentina es un corte poco conocido, se ve mucho más en cerdo ese tipo de corte. A la costeletita de cerdo la cortan con lomo y todo. Bueno, esto va incluido, va el músculo longísimo dorsi de un lado, que es el bife angosto, y del otro lado va el psoas mayor, que es el lomo fundamentalmente, y el psoas menor y algún otro más. Pero ese tipo de cortes es una cosa. Después hay algunos cortes de cuarto delantero que son muy apreciados en China. Pero después tenemos una gran oportunidad en lo que llamamos hueso con carne, que son lo que en China les gusta muchísimo, el caracú, que es los huesos largos prácticamente sin carne, que ellos lo utilizan para saborizar sus caldos y todo su tipo de consumo a un precio que particularmente vos me vas a decir, bueno, pero ¿a cuánto se puede valer eso? ¿Cuánto puede valer eso? Y realmente es importante porque cuando empezás a sacar las cuentas vale 10 veces más que, dependiendo también del valor del dólar, ¿no? Si el dólar se dispara un poco más, vale mucho más, pero debe valer unas 10, 12 veces más que lo que puede pagar el mercado interno, donde únicamente el destino que podemos es, si el carnicero no lo vende, va a una fábrica de carnarina y elaboración de cebos, digamos. Encima genera una carnarina de baja calidad porque es baja proteína, tiene muchísimas cenizas y si pudiéramos encontrar esto es muy bueno para poder, los huesos del espinazo también, y el espinazo, que lo que nos llamamos nosotros el espinazo con carne bueno, sería el cogote, los huesos del cuello, digamos, ¿no? Las vértebras cervicales. Eso también lo paga muy bien y mejores valores, por supuesto, con un poco de carne que queda. Eso llevaría una mayor velocidad en lo que es el área de desposte, pero sí lleva un esfuerzo. Acá China nos ha planteado, y eso están respondiendo los frigoríficos, una cuestión muy importante, la capacidad de congelamiento. Entonces, ahí nos encontramos que con que todos los frigoríficos están invirtiendo fuertemente en frío, o sea, congelado fundamentalmente y enfriado. Congelamiento, ¿por qué? Porque todas estas oportunidades que queremos aprovechar para China, necesitamos inevitablemente capacidad de congelamiento. Si no tenemos capacidad de congelamiento, no podemos aprovecharla y de hecho no se puede utilizar, porque sanitariamente no se puede. Pero bueno, lo importante es que todos los frigoríficos están invirtiendo en depósitos, en túneles de congelado, bueno, formas de congelado y también en depósitos de frío, fundamentalmente porque para abastecer al mercado chino es muy importante este tema. Después, el mercado chino no tiene techo, ni carne con hueso ni carne sin hueso. Hay una cosa que te quería decir con respecto al mercado chino que quizás lo han leído en los últimos meses. eh, Ha habido, los últimos días, perdón, hay una información que se ha salido, digamos, de que Australia estaría apoyando una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de investigar el origen por desconfianzas que hay, del origen del coronavirus, digamos. Qué sé yo, por ahí algunos, no puedo decirlo porque la verdad que no soy especialista en el tema, pero y China ha tomado esto muy en serio. Ya lo habrán leído, particularmente con el caso de la cebada, que China ha restringido o aumentado los aranceles de importación de la cebada australiana, y también creo que algún movimiento estaba habiendo con respecto a las carnes. Recordad que Australia es el tercer proveedor de carne a China, pero el primer proveedor de carne de alta calidad. O sea, los que se llevan en la frutilla del postre son los australianos, que le venden poco y muy caro. Nosotros le vendemos mucho, un poco, muchísimo más barato. Pero los australianos tienen un promedio de venta a China yo no me acuerdo de la última lectura que hice, fue el año pasado, en diciembre, estaban en $8.800, una cosa así, de promedio, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de un valor que hoy, si te pones a pensar, ¿y qué venden ahí? Venden de todo, no solamente los cortes de la cuota Hilton, digamos. O sea que ellos han desarrollado un negocio muy, muy interesante en China, ¿no? Jorge, yo por mi lado voy a concluir
comentándote algo porque nos mandan fotos, espectáculos dantescos, ¿no? De caminos que están destruidos, perdón que te saque del tema, ¿no? Pero de caminos que están destruidos y alguien me dice, hola Alfredo, esto es Palacios, provincia de Santa Fe. Es una huella, la verdad que es una huella con tierra, no sé, es una cosa de terror. 3 años que no pasa una máquina, hace un año que no pago, me llamaron para pagar este desastre, dice. ¿Qué se hace con esto? 20 milímetros nada más y fíjate lo que son los caminos. Ahora después vamos a mostrarlas. Ahí está, mirá, justito Diego Gómez, qué hábil, Dieguito. Mirá lo que es eso, Jorge. Dice, Sí. ¿quién define? Bueno, ahí, perdón, que justo se me corrió ahí está. 20 milímetros nada más, fíjate lo que son los caminos. Encima te toman el pelo diciendo que son peatonales los caminos. Un abrazo, hermoso programa, dice Silvana Giampieri, de la localidad de Palacios. Y algo similar a todo esto, Jorge, yo vi en la zona de Teodelina, te estoy hablando, y lo decía, donde las hectáreas ahí son de 12, 14, 15 mil dólares. Se saca una producción de 120 quintales de maíz y de 50 o 60 quintales de soja. Digo, es tan imposible. Vos comentaste que están haciendo un plan, pero fíjate, o que se fijen los amigos, de qué estamos hablando, ¿no? Sí, Alfredo, mirá, Luis Palacios queda cerquita de aquí de Casilda, está al cruce pasando Así que sabes de Castañar qué se sobre la trata. ruta. Sí, sí, sobre la ruta 34 queda. Acá lo que tenemos que ver, y mucho es muy importante tener en cuenta y por ahí explicarle a la gente, es que no todos los caminos los arregla la provincia o el costo corre por cuenta de la provincia. Hay una tasa por hectárea que es municipal, que en cada distrito se cobra. Algunos, y eso también estamos viendo, o sea, algunos presidentes comunales lo administran muy bien y tienen sus caminos. Hay muchos ejemplos. Podés ver el caso de Cañada de Gómez, donde la verdad que los caminos rurales son un lujo, pero los administra un consorcio municipal que integran productores y que, bueno, creo que el costo está alrededor de, yo no recuerdo ahora exactamente, es en litros de gasoil por hectárea que se cobra, creo que son el consorcio por año, ¿no? Pero estamos hablando de entre 5 y 6 o 7 litros de gasoil por año y con eso mantienen las máquinas, hay otros ejemplos, Colonia Angeloni, el departamento de San Justo, donde incluso tienen tanta maquinaria se la alquilan a otros consorcios camineros también. O sea, a ver, es un trabajo grandísimo porque el estado en el cual encontramos los caminos muy complicado, vos lo habrás visto allí. Bueno, y hay otros lugares donde ese es un camino que es complicado de transitar y posiblemente tenga que podrás hacer una cuadratura y dar una vuelta a un cuadrado, como le decimos acá, y llegar al mismo lugar, pero haciendo unos 3 4 mil metros más. Ahora, hay lugares en la provincia donde la situación es tan desesperante que no podés pasar ni siquiera para llevar una persona enferma al médico, digamos. O sea, eso es lo que Sí, estamos un priorizando, desastre, digamos. Jorge. Sí. Y Sí, sí, un no tenés desastre. forma, porque ya son zonas muy aisladas, digamos. Y la verdad que es un trabajo que venimos haciendo, lo encaró nuestro ministerio junto con el Ministerio de Infraestructura, especialmente de Vialidad Provincial, y ya estamos trabajando en 3 lugares diferentes, pero bueno, son muchísimos. Esto hay Antes que de reconocerlo, son darle, muchos. sí, antes de darle paso a Silvito para el cierre, porque nos están aguardando también otro amigo a quien vos conocés, que es el ingeniero Luis Villa. Te mando un abrazo grande al ingeniero Rubén del Fabro, que te desea eh, éxitos, y un abrazo para Jorge Torelis. Silvito, bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan ahora, ¿no? Me había ido por un tema de internet, perfecto, básicamente. perfecto, Silvito. Se Sí, me ya cayó te la decía que te conexión. dejaba para el cierre. Sí, Tumbate el mate, Silvio. simplemente para agradecerle, sí, sí, tal cual. Tengo que pagar la cuenta, además, ¿no? De internet para que tengamos buena conexión. Es un detalle
que había olvidado. Te hago la última, yo no te quiero poner en ningún tipo de compromiso y yo creo que ya pones una cara que sabes a dónde voy. Te van a Simplemente, manguear. ¿qué? No, no lo Dale, voy a manguear. hago. Vos podés decir, no respondo, no me corresponde por mi función y demás. ¿Cómo cayó la noticia de Vicentín en el área donde vos te estás desarrollando públicamente allí en la provincia? Porque hasta hubo rumores de renuncias de Costamaña. Bueno, en realidad la noticia de Vicentín es todo un tema, porque, pero bueno, fundamentalmente te digo, nosotros en el ministerio donde estamos trabajando preferimos, evitamos, no evitamos, sino que no intervenimos en los manejos de este asunto de Vicentín porque creemos, entendemos que nos excede. Entonces, dentro de mi equipo y dentro del ministerio preferimos enfocarnos en las cuestiones cotidianas, como por ejemplo decía Alfredo, de los caminos rurales que nos preocupan mucho más y que ese tema tan importante para la región, para el departamento General Obligado, para las dos poblaciones, Reconquista y Avellaneda, eh, y también para parte de la provincia, porque hay muchísimos productores afectados, muchísimas cooperativas. Preferimos tener el cuidado de que el manejo sea directamente llevado adelante por las personas que lo están haciendo en este momento, como es el caso del gobernador Omar Perotti, que está haciendo las gestiones, ¿no? Así que preferimos no es que nos desentendemos del problema, simplemente el problema lo está tomando otra persona que tiene más rango que nosotros, de hecho, y es mucho más hábil que nosotros, y nosotros nos dedicamos sí a atender las cosas más urgentes que son las que están debajo de la superficie, como decía Alfredo, ¿no? Tenemos problemas en las redes de caminos, tenemos problemas también, Alfredo, y gracias a Dios que no ha llovido, pero tenemos muchos problemas hidráulicos en la provincia, muchísimas redes de caminos que se cruzan con canales de desagüe, y eso genera, qué sé yo, en el norte de la provincia ya sabemos, en Santiago, el Chaco, toda el agua pasa por el centro de la provincia, este, pero pero nos encontramos con zonas en áreas muy productivas. Vos dijiste Teodelina, bueno, ahí tenemos un problema de la laguna de El Melincue, la camino laguna de es la Picasa, que, provincial. El que une Teodelina con Alberdi es provincial, Jorge. Así bueno, que ahí vialidad está bueno. provincial me parece que está haciendo agua, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que no es que está, bueno, agua había en el camino, pero no es para Sí, agarrarlo para el chiste. Estamos yendo donde estamos pudiendo llegar, pero me voy a encargar de verlo, y si te pasan algún camino más con alguna referencia geográfica, como siempre me nos diste pasan, recién, Jorgito, y a veces te ha arrimado eh, alguna inquietud, a veces te ha arrimado sí, alguna sí. inquietud, porque nos has Tenemos dado el una tema de, mano. Gracias a Dios nos has dado una mano en más de una oportunidad, por eso confío bueno, y te lo está diciendo un amigo, hacemos lo no que te lo está diciendo podemos, un conocido nomás. Sí, por supuesto, por supuesto. hacemos lo que Te podemos. queremos agradecer infinitamente por todo el aporte. Hubiéramos charlado 5 horas más con Silvio. Uy, se me movió la cámara. 5 horas más hubiéramos hablado con Silvio, pero bueno, lamentablemente los tiempos se nos van. Jorge, el agradecimiento de siempre, el reconocimiento de siempre por tu honestidad y nos veremos en cualquier momento, ¿eh? Andá poniendo el fueguito, o encendiendo el fueguito, dale. Un abrazo grande a los dos. Los Chao, quiero mi mucho. viejo, gracias. Abrazo. Silvito. Jorge Torelli compartiendo con nosotros esta mañana de Amanecer Ganadero. Tenemos que hacer una pausa muy breve, Alfredo. Regresamos en un minuto. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta.
Seguimos compartiendo la mañana de Amanecer Ganadero y ya lo vemos en pantalla al ingeniero Luis Villa, a quien le damos la bienvenida y le decimos buen día. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué Buen haces, día, Luis? Un gusto Silvio. Buen verte. día, Alfredo. Un gusto estar con ustedes. Para Igualmente. nosotros un Silvito, placer. cuando vos quieras, Alfredo, creo que nosotros vamos, tenés algunos mensajes tengo, vos, y después sí, encaramos la charla con Luis. exactamente, algún mensaje porque esto arrancó tempranito y lamentablemente no pudimos compartir ninguno todavía. Nos mandaron fotos y demás, Luis, que va a venir bien que los compartamos contigo, por los tantos líos en los que están metidos hoy los productores pecuarios fundamentalmente, ¿no? Este, un amigo que dice, lamento que sean tan extensos, ¿no? De Pirané, Formosa, Diego Basualdo y Griselda, que este mensaje está de hace un rato largo, dice que nos están acompañando, que por ahí los está golpeando fuerte la sequía, dice que no llueve desde hace rato. Otro de Selva, Santiago del Estero, dice que están al límite con la ciudad de Ceres, no pueden trabajar, la policía nos tiene parados entre una hora y a veces dos para que nos digan si podemos pasar a nuestro trabajo. El gobernador dio orden de que no entre nadie de la provincia de Santa Fe porque hay 2 casos de COVID-19 en Ceres. Y uno más, Silvito, que comparto con ustedes, con Luis. El modelo de país lo maneja el Instituto Patria Socialista, dice, no hay duda. Olvídense la democracia republicana, con la pandemia de excusa van por todo. Lo dice Juan, que nos escribe desde aquí, desde Palermo. Silvio, vos tenés mensajes también, seguramente. Sí, y me gustaría, para no demorarlo también a Luis, compartir un mensaje que me parece muy atinado para la charla con Luis y dejarle la inquietud para que empecemos a desarrollar el tema. El mensaje es del querido Alberto Weiner que dice, sería bueno, ahora dice que lo tienen a Luis Villa, dice, para aprovechar la oportunidad de observar la opinión de un gran analista, dice, un comentario sobre el hecho de atar el pago de la deuda a las exportaciones agroindustriales y su relación que tiene todo esto con las retenciones. ¿Qué te parece como disparador, Luis, esto? Sí, está circulando muy fuertemente esa posibilidad, esa versión. Eh, el país ya tuvo una situación similar en la renegociación de 2005. Eso fue la causa de la principal pelea entre Alfonso de Prat y Roberto Labaña, donde hubo allí un estímulo. En ese caso era por el incremento del PBI. Personalmente lo veo como un antecedente muy peligroso. Sería más lógico que esté atado a un conjunto de variables, entre ellas las exportaciones, pero las exportaciones totales del país, no necesariamente las de agro. Como hay un clima muy fuerte de desconfianza del sector hacia el gobierno, hacia los gobiernos, porque hay distintos estamentos provinciales en los que reina el mismo clima, indudablemente todo eso no hace sino incrementar esta situación preconflictiva. De momento yo no digo que no veo un conflicto, pero sí veo las condiciones previas para que se pueda llegar a desatar algún conflicto que vaya escalando, que ojalá por supuesto no ocurra. Luis, vos sos consultor, asesorás a empresas. Cuando te sentás frente a tus clientes, estamos hablando de que tenemos 15 tipos de dólar. ¿Con qué dólar se trabaja? ¿Cómo se hace para trabajar? ¿Cómo se hace para sacar costos en las empresas si es tan difícil encontrar cuál es el dólar que corresponde a cada tema? Sí, sin duda. No solo la disparidad de tipos, sino la diferencia entre puntas. Presupuestar no es fácil. Eh, Normalmente el productor termina usando una unidad de medida más sencilla, como puede ser la tonelada de soja o los kilos de novillo. Pero la inflación, las distorsiones de todo tipo que tenemos y la multiplicidad de tipos de cambio, sin duda que complica aún más los presupuestos y los planes de inversión. De hecho, el sector está muy frenado, el sector podría estar invirtiendo mucho más. Lo que ocurre es que
si para crecer más rápido hay que tomar riesgos exagerados, nadie está dispuesto a sobreendeudarse, y entonces creciendo solo, reinvirtiendo las muy pocas utilidades que hay, hace que el crecimiento sea muy lento. Es una situación muy negativa para el sector y para el país, que necesita que el agro sea la locomotora para los próximos años. Luis, ¿hoy qué preocupa más a la hora de invertir? ¿Preocupa más la pandemia por todo lo que está significando? Todavía esto es desarrollo, no conocemos cuándo va a terminar la pandemia y qué consecuencias concretas va a tener. ¿O preocupa más que la pandemia el aspecto político, lo que rodea hoy las inversiones en la Argentina? No, en el agro el tema de la pandemia para decisiones no es tenido en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es el clima político y el posible repago de las inversiones, porque hay préstamos, pero esos pueden ayudar a financiar una parte, y básicamente lo que se mira es eso, es la capacidad que tenga la compañía en el futuro de poder afrontar esos compromisos de intereses y de capital para encarar o no proyectos. Pero bueno, lamentablemente la conclusión es que muchos de esos proyectos se difieren, se demoran en el tiempo. Y al mismo tiempo, quien quiere salirse de la actividad o quien quiere vender algún bien de capital tiene problemas con los precios a los que debería vender esos bienes. De modo tal de que sería muy bueno que empiece a haber propuestas superadoras de mayor nivel para destrabar toda esta potencialidad. Yo personalmente estoy convencido que en lugar de estar yendo por la vía que pudo haber sido o no buena en la década del 70, lo que tenemos que hacer ahora es ver un conjunto moderno y verlo como un sistema. Yo creo que el Estado tiene que ver de qué manera el sector se puede endeudar en la moneda que produce, en quintales de soja o en kilos de novillo. Tiene que ver cómo consolidar el mercado de futuros y tiene que ver cómo los bancos pueden securitizar las deudas, es decir, prestarle a un productor a 7 años, pero ellos cobrar en el término de 6 meses o de un año para volver a represtar. Y esas tres cosas, los futuros lo maneja mejor Brasil, la securitización de deuda la maneja mejor Estados Unidos, los otros estímulos los manejan muy bien Australia y Canadá. Yo sería de la idea de salir a copiar y a evaluar en profundidad esos mecanismos que son los mecanismos modernos. Estamos a 6 meses de entrar en la tercera década del siglo XXI. Y sobre esos métodos, no sobre confiscaciones o sobre nacionalizaciones del comercio exterior, etcétera, sino sobre esos métodos propios de la época en la que vivimos, empezar a hacer propuestas, pero sistemáticas, simultáneas, no decir hoy nos vamos a ocupar de securitizar hipotecas para que los bancos las recuperen antes y el año que viene veremos el mercado futuro y el otro veremos cómo el productor se endeuda en la moneda que produce. No, verlo como un sistema que de hecho lo es. Esa es la agenda en la que habría mucho para conversar, muy poco para discutir peleándose, y eso bajaría mucho el voltaje de las discusiones y nos llevaría a un sendero mucho más virtuoso, donde la dirigencia gremial empresaria del agro y los funcionarios de los distintos estamentos podrían estar hablando de diseño de un programa de desarrollo agropecuario. Después, por supuesto, sería ideal que el país tuviese una reforma fiscal, una reforma previsional. Esas son cuestiones mucho más ambiciosas que exceden al sector. En cambio, el sector tiene una oportunidad de transformarse en la verdadera locomotora, porque obviamente Luis, la industria va a salir muy golpeada de la pandemia y lo mismo le va a ocurrir al comercio. Sí, Alfredo. Luis, es muy errado esto de intentar copiar los éxitos
de algunos países, inclusive países vecinos, como es el caso de Uruguay, como le ha ido con la pandemia, que hasta ahora por lo menos ha demostrado que le fue mucho mejor que a nosotros, no sé, ni se enloquecieron como nosotros, ni mucho menos. Pero hay otros países, vos hablabas de Estados Unidos, vos hablabas de Brasil, hablábamos de Australia, hablamos de Nueva Zelanda. Cuesta tanto imitar a otros países que les ha ido mucho mejor en otras cosas, por ejemplo en economía, por ejemplo en cosas del campo. Bueno, eso nos lleva al argumento de la excepcionalidad argentina, que es un argumento que está muy arraigado en la, digamos, en la intelectualidad argentina. Es un argumento de mucho en la Facultad de Sociología de la UBA, que es un argumento, por supuesto, en el que puede haber opiniones distintas y todos podríamos ofrecer una visión. Hay mucha gente dentro de la intelectualidad y dentro de la dirigencia política argentina que cree que la Argentina es un país único, que no se puede comparar ni con Francia, ni con Canadá, ni con Australia, ni con Brasil. Entiendo que más allá de esos argumentos, lo que sí se puede hacer y se debe hacer es ir a ver cuestiones quirúrgicas, cuestiones específicas, es decir, ¿qué hizo Canadá y Australia con su Junta Nacional de Granos o su homólogo, la Junta Nacional de Granos? ¿Qué hizo Estados Unidos con el esquema de hipotecas? ¿Qué hizo Brasil en el Bovespa con el mercado futuro? Tratar de obtener experiencias, servirnos de la sofisticación y el éxito de otros que nos puede servir. Nos ayuda a pensar como mínimo. ¿Y por qué no lo hacemos? Estamos charlando con Luis Villa, Alfredo. Permitime pedir la última pausa. Estamos bebiendo una última Sí, pausa señor. para encarar ya la parte final del programa. Interesante lo que decía Luis con respecto a los ejemplos que tenemos alrededor, ¿no? En el mundo. Basta con mirar en ellos las cosas que han hecho bien para mejorar y potenciar la actividad. Sabemos que desde el Estado, por lo menos hay otra concepción, en función de los hechos. A las pruebas me remito de estos últimos días. La pregunta es porque vos también, Luis, expusiste sobre la mesa la discusión que debe dar la dirigencia agropecuaria. Digo, y esto queda para después de la pausa. La dirigencia agropecuaria hoy tiene los cuadros técnicos necesarios y reales, concretos, como para empezar a dar esa discusión tan necesaria. Después de la pausa, si te parece, seguimos charlando sobre esto. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Seguimos en esta de Amanecer Ganadero, Alfredo, con algunos mensajes ya emprendiendo la recta final de este encuentro de sábado. Sí, ni más ni menos. Dice, hola Alfredo, la ruta 11 de Santa Fe para el norte es un desastre, dice uno de los mensajes. Los caminos rurales en el departamento Vera son imposibles. Silvio, Alfredo, es lamentable la actitud del gobierno de Formosa. Dice, tenemos campos en Ibarreta. Desde el inicio de la pandemia no nos permiten ingresar a la provincia. Necesitamos con urgencia atender nuestro emprendimiento, dice Manuel Galassi, de Villa del Totoral, en la provincia de Córdoba. Y uno más, Silvito, que de Comodoro Pi, esto es Bragado, Guillermina nos dice, opino igual que la persona de Palermo, van por todo, no creo en la buena voluntad del gobierno. Silvio. Estamos con Luis Villa otra vez para preguntarle lo que había quedado pendiente, ¿no? Que sabemos que el Estado tiene una política en mente y la expone la decisión de estos últimos días. Ahora, la agencia empresaria convoca expertos, asesores, como en tu caso concretamente, para debatir ideas capaces de ser llevadas a la mesa de discusión y empezar a modificar algunas cuestiones que están pendientes en la Argentina para los próximos tiempos, Luis.
Silvio, sería injusto decir que no hay pensamiento propio dentro del movimiento gremial empresario. Por supuesto lo hay estructuras permanentes en el tiempo. CRA tiene un economista en jefe, tiene su Instituto de Estudios Económicos, la Sociedad Rural y así. Lo que creo que falta es una visión de sistema unificada, unificadora. Debería abrirse el juego y convocarse a personas que tengamos actuación y que podamos dar alguna otra visión y por lo menos, aunque sea como meta menor, digamos, establecer de acá a fin de año una agenda de temas, poner los temas sobre la mesa, porque acá hay muchas omisiones, hay grandes temas de los cuales no se habla. Entonces, en un país donde ya la situación era difícil, las consecuencias de la pandemia nos van a dejar una caída de actividad muy grande y una caída en el producto de no menos de 10 puntos, donde se va a ver exacerbada la necesidad de que el agro sea protagonista. Bueno, es el momento indudablemente de tener un verdadero plan de desarrollo que sea bueno para el sector y también bueno para el país, porque acá no hay ningún conflicto. Y eso requiere abrir el juego lo máximo posible. La mesa de enlace en algún momento intentó constituirse con una estructura propia, digamos, ya no de cada una de las 4 entidades, y eso no se logró. Está también algún intento de armar una unión agroindustrial, en fin, hay intentos, yo no digo que no haya intentos, pero no veo concreciones y el tiempo ocurre, vivimos a un ritmo muy grande, el mundo es vertiginoso, hay países, Vietnam está discutiendo si va a crecer 4 o 5% este año, además de todo lo que ha venido creciendo en los años anteriores. O sea, el mundo no nos espera, el mundo nos necesita, pero no nos espera. Los que tenemos que darle ritmo a esto somos nosotros y para eso, mientras más gente honesta esté pensando y aportando, me parece que va a ser mejor para el país. Luis, si no sabemos con qué mundo nos vamos a encontrar cuando termine esta cuarentena para nosotros, no sabemos qué Argentina vamos a tener cuando termine esta cuarentena, que tampoco sabemos cuándo termina realmente. ¿Cómo se hace un plan de desarrollo como el que proponés vos en un momento de tanta incertidumbre? Somos un país importante, la economía 25, 26 del mundo. El mundo necesita que la Argentina esté a un nivel alto, digamos, muy alto, en lo que se refiere a commodities agropecuarios. Eso es una oportunidad para el país, no un problema. Hay que tratar los temas uno y luego ver cómo engarzan unos con otros para siempre tener la visión de sistema. Acá no se puede ir siendo un parche, mañana otro, sino ver todo. El crédito y el sistema financiero es muy chico para las necesidades del país. En el bloque anterior con Jorge Torelli hablaron, entre otras cosas, de infraestructura. Bueno, todo eso requiere financiamiento, requiere regímenes especiales, y todo eso son temas sobre los cuales prácticamente no se habla. Siempre se está hablando de la coyuntura, y acá la cuestión es ver cómo el agro va a duplicar o más que duplicar su tamaño en los próximos 10 o 15 años. Ese es el tema del cual hay que hablar. Por otro lado, para las necesidades fiscales o de renegociación de la deuda, sería también muy bueno saber que el sector que va a aportar las divisas es un sector de mayor tamaño. Yo no puedo ver cómo eso puede ser una mala noticia para el país. Luis, un placer como siempre, abrazo a la distancia. Con vos hemos concluido esta mañana de Amanecer Ganadero. Gracias por estar, cada vez que te convocamos, allí estás para dar tu opinión. Un abrazo grande, Luis, muy gentil. Al contrario, yo soy el agradecido y espero que nos veamos próximamente. Silvito, Bueno, se un nos fue el lujo de tiempo, qué cierre. increíble, ¿no? La Alfredo, verdad que... sí, Sí, algunos mensajes los quiero mencionar. a ver, Matías Francisco de Carrilobo, provincia de Córdoba, que está cerquita de Villa María, nos está viendo. Soy del interior de Santa Fe, estoy en desacuerdo con todo esto. Vivo en el campo,
Hoy quise entrar al pueblo y a las 6 de la mañana y está todo cerrado. Gente que tiene que salir a trabajar al campo no puede hasta que no abran. Muchos están cansados de todo esto, dice Verónica, que no nos dice dónde es. Estuvieron muy mesurados con la opinión sobre Vicentín post pandemia. Estuve esperando Real, coincido con ustedes. Una gran mayoría aún no tomó noción de lo que nos depara en el futuro. Excelente el mensaje de Eduardo Macera, dice Steinberg. Tantos amigos que van a quedar sin ser mencionados porque la cantidad de mensajes es muy, pero muy grande, Alfredito. Un abrazo grande para el amigo Carlos Peruchena, que nos está escribiendo, nos está viendo, nos conoce a todos. La verdad que es impresionante, la cantidad de mensajes que hay, no se puede creer, pero bueno. Compartiremos algunos el martes. Recordar que el lunes, por el feriado nacional, no va a haber actividad y no vamos a tener programa, así que no. Efectivamente, nos reencontramos el martes, 7 de la mañana, con todos ustedes, para hacer, por entonces, Mercado Visión, el encuentro que compartimos todas las mañanas por la pantalla de Canal Rural. Buen fin de semana largo Abrazo para grande. todos. Buen fin de semana, Alfredo. Igualmente, Silvito.